Y bueno, esta sesión de webinar es el tercer webinar de los 4 que hacemos para el lanzamiento de esta cuarta edición de Mentoring Emprende Verde, que como sabéis es el proyecto pues, estrella de la Fundación Biodiversidad para el apoyo a proyectos verdes y azules y a personas que quieren emprender, ¿no? Que están en esa fase final, a punto de constituirse y bueno, pues que se les puede ayudar con mentoring, con píldoras de formación, pues con un programa muy potente bueno, que después de estas 3 ediciones pasadas, pues sí que ha demostrado ser un apoyo fundamental y que ayer mismo, por muchos testimonios de emprendedoras, emprendedores que estaban en una reunión de seguimiento 6 meses después, ¿no? Pues había muy buena energía por los resultados que iban consiguiendo y bueno, además del apoyo que igual no se manifiesta, ¿no? En cifras de facturación o en una constitución de una empresa, todo el mundo sí que mostraba pues, el gran apoyo anímico y el empujón de energía en los proyectos, ¿no? De este programa. Y precisamente en el tema de constitución per se de empresas o personas que se habían dado de alta autónomos, pues comentábamos que contabilizábamos 9 aseguradas o 10 empresas o personas que se habían dado de alta autónomo de esas 45 que habían empezado el programa, ¿no? De mentoring, que es un ratio pues súper interesante que además lo han hecho de una forma pues, con cierta solidez e intentando que perdure, ¿no? Que sea algo que vaya a durar en el tiempo. Bueno, antes de comenzar, porque este webinar os explico, le quiero pasar la palabra a Bruno, pero los que ya lo conocéis, los compartimentamos en 3 bloques, ¿no? Primer bloque en el que contamos una pequeña píldora de ciertos contenidos. Hoy vamos a hablar de metodologías ágiles, de Lean Startup. Segundo bloque en el que explicamos el programa de mentoring, en el que damos ciertos detalles de en qué va a consistir. Y tercer bloque en el que resolvemos dudas, comentamos casos particulares y a disposición para lo que podáis necesitar. Y eso es lo que va a ocurrir en el día de hoy. Eso, pero como decía, le quiero pasar la palabra a Bruno, que además hoy puedes estar con nosotros en este webinar y así ya luego continúo yo. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde. O sea, que compartiendo este ratito con nosotros bueno, para conocer y escuchar a Agustín sobre esta píldora tan interesante que da también sobre Lean Startup y emprendimiento ágil, que es tan necesario y que la verdad que nosotros somos unos creyentes de estas metodologías y las aplicamos a todos nuestros programas de formación. Bueno, y también agradeceros por vuestro interés y que queráis conocer un poquito más de esta cuarta edición del mentoring, ¿no? Que como dice Agustín, la verdad que es una cuarta edición que ya viene con mucho rodaje, muchos aprendizajes, muchas mejoras y sobre todo con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, yo creo que es, como decía, es una de las, digamos, de los apoyos y programas que tenemos más especiales, más completos y que, bueno, la verdad que merece bastante la pena y que es muy completo, ¿no? O sea, que aparte de todo otro tipo de apoyos que tenemos desde la red Emprende Verde para constitución de empresas, como asesoramiento, o formación, podemos destacar bueno, el mentoring es realmente una oportunidad para aquellos emprendedores justamente que están en este momento, ¿no? En este momento, como dice Agustín, tan cerquita, ¿no? De creación de su empresa, pero que necesitan ese impulso final y un asesoramiento un poquito más personalizado y también, y pues, oye, también generar networking y generar una red de contactos con otros participantes. Así que nada, no me lío más y gracias por estar aquí y espero que os guste mucho este pequeño webinar. Muchas gracias, Bruno. Pues lo que hacemos es, como otras veces, así sin más dilación, entramos a la parte un poco más teórica en la que compartimos una pequeña píldora de contenidos que además estos contenidos que solemos compartir son los que luego en las sesiones del programa se ven ampliadas, se trabajan en profundidad con las personas mentoras y, bueno, pues un poco la base también para que conozcáis la metodología, las dinámicas y la filosofía de cómo trabajamos. Entonces, permitid que comparta la pantalla, de hecho, la presentación, porque aunque es bastante sencillo, pero así tenemos un apoyo visual que nos puede servir. Fijaros, cuando hablamos de emprender,
una de las primeras reflexiones que tenemos es, bueno, pues cómo han cambiado las cosas desde aquel concepto tradicional que tenemos de cómo se emprendía, ¿no? Y de si nos imaginamos a un emprendedor, pues no lo sé, de hace 30 años, 50 años, y cómo se lanzaban los negocios, a cómo se entienden hoy en día el lanzamiento de estos proyectos, ¿no? ¿Y qué diferencias hay? Porque ha cambiado, bueno, pues radicalmente, básicamente. Podríamos decir que lo que antes, el flujo de trabajo y el proceso que se tenía en cuenta para lanzar un proyecto anteriormente, básicamente era, nos surgía una idea, necesitábamos reunir los recursos necesarios para poner en marcha esa idea, ejecutarla, podían ser recursos humanos, podían ser recursos técnicos o maquinaria, recursos financieros, pero básicamente teníamos una idea, diseñábamos aquel plan de negocio, reuníamos los recursos, poníamos en marcha esa idea y después salíamos al mercado. Y es un poco también la forma en la que nos han enseñado cómo se hacían las cosas. Entonces, en cierta manera, no tenemos por qué conocer otra, ¿no? Y desde hace unos años, bueno, pues ha habido un cambio bastante radical, digamos que lo ha dado completamente la vuelta al proceso en cuanto a la forma en la que se maximiza bueno, pues el resultado de salir al mercado y tener éxito, ¿no? En un proyecto. Y esto es de lo que van las metodologías ágiles. Son metodologías que son más innovadoras, que se han desarrollado también, por deciros, en el ámbito académico. O sea, se empezaron a desarrollar en el ámbito académico en las unidades en las universidades de Stanford, de Harvard, en Estados Unidos, porque pensaron, a ver, llevamos desde la Revolución Industrial enseñando a los profesionales a gestionar empresas y gestionar negocios. Un MBA, en realidad, nos enseñan a eso, ¿no? Un máster en gestión de empresas. Pero de repente se dieron cuenta y dijeron, vale, pero esas empresas ya estaban ahí. O sea, ya han aparecido, o cómo han aparecido, ¿no? Ha sido algo espontáneo, pero estamos enseñando a estos profesionales a que las gestionen en ese momento en el que ya son empresas. ¿Qué es lo que ocurre desde ese momento al momento cero en el que no existía nada? ¿Y cómo llegan a convertirse en empresas? Y entonces se empieza a estudiar toda esta serie de procesos, se empiezan a descubrir y a idear metodologías que nos ayudan en ese proceso, desde el cero absoluto hasta que tenemos esa empresa que debe ser gestionada, ¿no? Por decirlo así, donde entra alguien que sepa de finanzas, de administración, de recursos humanos, eso es una empresa, pero ¿qué es todo lo anterior? Y había un vacío. Y en ese vacío es donde se desenvuelven todas estas metodologías ágiles, que son un compendio de muchas metodologías, herramientas, procesos, que al final nos van a permitir, ya veréis, aprender mucho más rápido y enfocarnos en el proceso de forma diferente. Es algo así como que si el proceso era idea, recursos, construir, salir al mercado a los clientes, ahora vamos a hacer casi un proceso a la inversa. Vamos a enfocarnos en los clientes, vamos a tratar de diseñar un pequeño prototipo con muy pocos recursos, vamos a validarlo, luego ya si está validado construiremos cosas y volveremos a salir al mercado. Pero es prácticamente darle la vuelta y empezar por el final, empezar por los clientes. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, para fracasar cuanto antes. El objetivo ahora mismo es fracasar cuanto antes y entendiendo el fracaso como de la forma más positiva posible. Fracaso como aprendizaje. Fracaso como muy pequeño fracaso. Es decir, nosotros tenemos la palabra fracaso como el gran fracaso, el batacazo, ¿no? Nos la hemos pegado. Tenemos que entender el fracaso como el fracaso dividido en la parte más pequeña en lo que podamos fracasar y tener el máximo número de pequeños fracasos posibles que se van a transformar en aprendizajes y que nos va a permitir cada vez ir corrigiendo el rumbo, ¿no? Y pivotando nuestra idea para que cada vez vayamos más rápido y aprendiendo en la dirección correcta. Fijaros, una frase que decía este chico, Asmar Uya, que es el creador de una herramienta que es Lean Canvas, ¿no? muy relacionada con Lean Startup, es que el mayor problema que pueden tener los emprendedores, las emprendedoras, es crear productos que nadie quiere. Pensadlo por un momento. Estamos dedicando muchísimo tiempo. Muchas veces dejamos a un lado
trabajos, dejamos a un lado tiempo de calidad con familia o con otras cosas que pudiéramos hacer, que tienen un coste de oportunidad altísimo. O sea, si hiciéramos otras cosas, podríamos estar ganando más dinero, podríamos estar en otros, ¿no? Ganando incluso otras cosas, y estamos apostando para que en el futuro, ¿no? Al emprender, bueno, pues eso nos vuelva. Es una apuesta muy fuerte, también a nivel económico, tenemos que poner dinero, ¿no? A nivel de nuestra imagen. Entonces, lo peor que nos puede pasar es haber creado algo que nadie quiere. Haber creado algo, haber estado trabajando, haber estado sacrificando tiempo, haber estado invirtiendo dinero, haber estado, bueno, moviendo muchos recursos para al final haber creado algo, un producto o un servicio que nadie quiera. Y no nos paramos a pensarlo, pero en realidad es así. O sea, emprender va de satisfacer a unos clientes. Es verdad que también de realizarnos como personas, ¿no? Decir, pues quiero aportar algo al mundo, especialmente aquí, quiero aportar algo al mundo, pero principalmente es satisfacer las necesidades de un grupo de clientes. Entonces, esa tiene que ser nuestra prioridad, no se nos puede olvidar. Por supuesto que tiene que estar compaginado con en este caso, mejorar el planeta, generar un impacto positivo, etcétera. Aquí lo damos por supuesto, ¿no? Que no es tan evidente, por cierto, en otros ámbitos, lamentablemente, pero aquí lo damos por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tenemos que, de alguna manera, aprender métodos nuevos para transitar en todo este proceso. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que están esos métodos y metodologías. Entonces, tenemos que aprenderlas. Deciros que obviamente en este webinar, por supuesto que no, en todo el programa del mentoring va a ser difícil abarcar todas estas herramientas y metodologías. De hecho, existen ya hasta másters completos y formaciones muy largas y potentes enfocados en este tipo de innovación, metodologías ágiles, Lean Startup, Design Thinking, con lo cual aquí vamos a aprender las bases, vamos a aprender, y en concreto hoy mi idea es trasladaros la esencia de qué va todo esto, para que si nos parece interesante, pues tengamos a mano estas herramientas, estas metodologías, etc. Cuando hablamos de Lean Startup, que es no sé, yo creo que es un vocabulario que muchas veces hemos oído, que está en boca de mucha gente, sobre todo lo de startup, ¿no? Que es algo muy particular. Ya en otro momento, si hace falta, lo definimos, pero una startup es algo muy particular. Es un tipo de proyecto muy concreto, invertible normalmente, ligado a la tecnología, y muy pocos proyectos son startup en realidad. Otra cosa es que llamemos a casi todo startup, pero muy pocos. Lean Startup al final es una filosofía que nos propone un proceso de trabajo, como os estaba comentando antes, que lleva pues un flujo de trabajo, de tener unas ideas, crear unos prototipos y algo muy básico con poco dinero, con pocos recursos, que podamos poner en contacto con el cliente, medir qué es lo que está pasando, obtener datos y aprender cosas. Aprender cosas y después volver a mejorar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer al final es, de alguna manera, un círculo virtuoso que nos permita ir mejorando lo más rápido posible nuestro proyecto, el aprendizaje que tenemos del cliente y, sobre todo, avanzar con lo que llamamos aprendizajes validados. No con hipótesis, no con cosas que nos imaginamos, que suele ser el 90 y muchos % de los emprendimientos, ¿no? Yo creo que esto va a pasar, sino con conocimientos validados. Aquí, hoy no nos da tiempo a verlo, pero sí que os recomiendo siempre una charla TED de un compañero, Néstor Guerra, que yo creo que es la persona que más sabe, por lo menos en España, de Lean Startup, y se titula ¿Por qué Lean Startup lo va a cambiar todo? Si buscáis esa referencia en YouTube, veréis una charla de 15 minutos muy inspiradora, y al final Néstor también lo que nos compara es el método científico, y define un poco Lean Startup como el método científico aplicado a las empresas. Hacer experimentos empíricos, tener datos de verdad, salir a la calle, ¿no? Tomar muestras y hacer de verdad esos experimentos y no basarnos, o sea, nunca en creencias. Siempre decir, igual que una hipótesis científica, yo creo que esta va a ser la hipótesis, pero no darla por válida hasta que no la hemos demostrado, ¿no? Y entonces, esa analogía del mundo científico con el mundo empresarial a mí me gusta mucho porque nos hace entender muy bien que no podemos escalar algo, no podemos apostar muchísimo por algo si realmente no lo hemos validado.
Fijaros, otras metodologías que son metodologías que a su vez tienen por detrás y dentro muchísimas herramientas, ¿no? y mucho de lo que aprender. Pues otra sería el Design Thinking. El Design Thinking es algo así como el pensamiento de diseño poniendo a las personas en el centro y consiguiendo que, estando las personas en el centro y sus necesidades, descubrir soluciones que sean tecnológicamente viables, es decir, que las podamos ejecutar, pero que a la vez tengan un modelo de negocio que sea sostenible económicamente. Entonces ponemos a la persona en el centro, detectamos sus necesidades, vemos qué solución o servicio podemos desarrollar que sea factible hacerlo y que además tenga un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo, que podamos ejecutarlo sucesivamente y que eso sea rentable al final, que sea una empresa que va a generar, ¿no?, más ingresos que gastos. El proceso básicamente, igual que os he contado antes, el de Lean Startup, en líneas generales, el proceso de Design Thinking, y lo cuento aunque sea de pasada estos procesos, para que entendamos que van todos en la misma dirección. Primero, Design Thinking nos propone, vamos a entender el contexto de qué estamos hablando. Vamos a montar un proyecto, bueno, pues vamos a entender cómo está el sector, quiénes son los agentes más importantes, qué es lo que está ocurriendo, qué eventos hay. Yo siempre recomiendo aquí hacer un mapa, lo llamamos como un mapa, ¿no? Cogerse un Excel y empezar a volcar ahí toda la información que vemos por internet de qué es lo que pasa en este sector y entendemos cuál es el contexto de este problema que queremos resolver. Después observamos los clientes, cómo lo están resolviendo, cómo actúan sin que nosotros hayamos entrado en escena, ¿no? Entonces, una vez entendido todo el contexto, empezamos a observar y a intentar entender qué es lo que está pasando. Y el tercer paso sería definir. Definir es algo así como concretar en qué nos vamos a centrar. Muchas veces lo que ocurre es que vemos demasiadas cosas que podrían resolverse y, por así decirlo, perdemos el foco. Aquí lo que tenemos que hacer es definir. A ver, nos vamos a centrar en este cliente, en este producto, en este tipo de solución o en esta tecnología, pero nos vamos a centrar y definimos un poco, es como ponerle un marco, ¿no?, a dónde nos vamos a enfocar con nuestro emprendimiento. A partir de ese momento, la siguiente fase sería idear. Y con técnicas de ideación, de fomento de la creatividad, decir, vale, pues si nosotros hemos puesto el contexto aquí, tenemos este cliente, creemos que tiene este problema porque lo hemos observado, ¿qué ideas nos surgen para ese emprendimiento, para resolver eso, para ayudar a esa persona, ¿no?, a que resuelva ese problema? Y entonces empezamos a generar muchísimas ideas y hay procesos y técnicas de creatividad que la buena noticia es que las ideas, en contra de lo que pensamos, que a mí me costó mucho entenderlo, parece que las ideas nos vienen así por ciencia infusa, de repente un día estás conduciendo o estás en la ducha y te llega una idea. Sí, ocurre, obviamente. Pero es que lo más importante es que las ideas se generan. O sea, parece que no, pero el potencial de generar ideas es muchísimo mayor que el de quedarse esperando a que nos vengan por ciencia infusa. Entonces hay muchas metodologías, técnicas de ideación, bueno, o sea, los 6 sombreros, Scamper, hay muchísimas técnicas que nos van a ayudar a generar ideas diferentes, combinadas, mucho más potentes. Y de esas ideas tendremos que de alguna manera elegir cuáles pueden ser las más factibles para prototipar y pasar a esta fase que tengo aquí arriba de hacer un prototipo. Decir, vale, pues vamos a intentar prototipar estas pequeñas ideas. Y fijaros, cuando hablamos de prototipar, muchas veces nos quedamos como con la limitación de, es que esto no se puede prototipar. Digamos que se puede prototipar todo, absolutamente, hasta lo intangible, hasta servicios, hasta experiencias, hasta cosas que no nos imaginamos. Y además aquí hay que tener una picardía especial para intentar prototipar con muy pocos recursos, porque lo que queremos es salir rápido y validar sin gastarnos ni tiempo ni dinero. Entonces, prototipo, pues muchísimas cosas, desde una landing page de un evento que todavía no existe, desde un folleto que repartimos por el barrio de una tienda que se va a abrir, pero que ni siquiera sabemos si en ese barrio va a ser el local donde vamos a poner la tienda. Lo que estamos tratando es de validar cuáles son las respuestas de nuestros futuros clientes. Y una vez que lo hemos prototipado, salimos a testearlo. Salimos a testearlo con estos experimentos que os decimos. Es decir, vale, pues estos test nos tienen que llevar a obtener datos concretos, comparables, que nos permitan tomar decisiones. Porque muchas veces, y yo creo que siempre va a ser así,
emprender va mucho con la intuición, ¿no? Decir, bueno, pues es que creo y me da la impresión de que va por aquí y que esto está bien y está correcto. Hoy tengo un buen día y lo veo todo bien. Mañana, ostras, tengo un día malo y resulta que me parece que lo que me está diciendo la gente es que no va a funcionar. Entonces, esto es bueno, del día a día, del emprendimiento. Entonces tenemos que intentar evitarlo, tenemos que intentar coger datos que sean datos concretos, empíricos, comparables y decir, bueno, pues si vamos a hacer entrevistas a clientes, si vamos a mostrar nuestro producto, que sea a 30, a 50 y que sea una muestra representativa y que podamos tomar decisiones respecto a ello, ¿no? Y con esos testeos podemos luego volver otra vez, si necesitamos, imaginaos, a definir otra vez. Pues vamos a redefinir, nos hemos equivocado en el enfoque, pero vamos a volver a definirlo. Y luego volvemos a generar ideas. Entonces, esto es un proceso iterativo en el que la realidad es que nunca termina, y esto es cierto, o sea, nunca termina. ¿Por qué? Porque como empresa, como proyecto, siempre vamos a necesitar lanzar productos o servicios nuevos. Siempre vamos a tener que innovar en aquello que estamos haciendo. De hecho, la ventaja que tenemos de ser emprendedores con empresas pequeñitas, muy ligeras, muy ágiles, es precisamente esta, que nos podemos adaptar súper rápidamente. Imaginaros estos procesos, lo que le cuesta hacerlo a una gran compañía. Bueno, o sea, es que, vamos, pongo el ejemplo, que yo lo digo en carne propia, que nos han contratado pagando mucho dinero para ayudar a grandes empresas a implantar estos procesos, porque claro, con todo lo que, pues al final, el dinosaurio que son, ¿no? Y lo que les cuesta innovar y crear cosas nuevas, estos procesos les son muy difíciles de implementar. Tienen que crear un departamento de innovación o sacar a gente a hacer grupos de trabajo, sacarles de su día a día. Les cuestan muchos recursos. Nosotros nos podemos alinear y pivotar muy fácilmente, podemos tomar decisiones. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer día a día. También la pregunta más difícil de resolver que me suelen hacer es ¿y cuándo sabemos que hay que cambiar de estrategia o que hay que parar el proyecto? Pues muy buena pregunta. O sea, es verdad que va a haber veces en las que tengas unas evidencias muy claras de que tienes que parar por donde estabas yendo o tienes que validar ciertas cosas antes de seguir y otras es tan sutil que nadie que no sea la persona que está llevando el proyecto va a tener la respuesta, porque tiene una cantidad de información y de matices que a un tercero se le escapan, que en esos puntos es muy difícil saber si hay que continuar o no hay que continuar, ¿vale? Si no es tan evidente la respuesta. Fijaros, estas metodologías que tienen en común, todas estas metodologías y muchas otras, y he hablado de 2 metodologías, pero hay muchísimas herramientas, o sea, aquí no os lo he dicho, pero si entráis en designthinking.es, seguramente podáis ver y veréis ejemplos de muchas herramientas que ya conoceréis seguramente, solo que viéndolas en el contexto de la utilidad en esta metodología vais a entender mucho mejor todo este proceso. Pues todas estas metodologías al final lo que se centran es en validar y aprender. Se olvidan de la ejecución. Fijaros, una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando nos sentamos a mentorizar los proyectos es, pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene un comercio electrónico. Y entonces, una de las principales preocupaciones, casi sin apenas haber hecho ventas, y podría decir sin haber hecho ninguna venta, es espera que tenemos que conectar la pasarela de pago con el proveedor de logística para que entonces cuando me entre un pedido automáticamente al proveedor de logística le salte el aviso y entonces todo el proceso sea automatizado y no sé cuántos. Olvídate, eso es la ejecución. Como si tienes que tú mismo coger el paquete, coger el coche y llevarlo al cliente. Olvídate, eso es la ejecución. Lo que tenemos que saber mucho más importante y antes es si realmente el cliente va a querer hacer clic y comprarlo. Con lo cual nos tenemos que centrar en validar si nuestro producto encaja, en aprender cómo tendríamos que hacerlo si no lo estamos haciendo bien. Y todas estas metodologías nos ayudan, hay muchas metodologías, hay muchas herramientas muy diversas. Y aquí, claro, 2 asteriscos y un aviso. Esto no es matemática, o sea, esto no es coger un Excel financiero y que cuadre el balance o no cuadre, no. Esto es, tenemos muchas herramientas y tenemos que ir cogiendo información sutil, tenemos que ir cogiendo, en la medida en que podamos, ¿no?, estas evidencias y estos datos lo más empíricos y concretos, pero muchas veces esto va a ir de
cosas sutiles, de conclusiones que lleguemos, de aprendizajes o de insights que tengamos diciendo, wow, claro, esto es así, no me había dado cuenta, o de cosas que nos digan los propios clientes. Fijaros, si hablamos de validación, centramos en la palabra, o sea, nos centramos en la palabra hipótesis. Yo siempre digo que yo como emprendedor, si me tuviera que hacer un tatuaje, me tatuaría la palabra hipótesis. Hipótesis tachada, como no. O sea, no nos podemos basar en hipótesis. Tenemos siempre que centrarnos en validar. El primer problema suele ser que sin darnos cuenta, damos por válidas hipótesis creyendo que no lo son, creyendo que son certezas. Y eso es un problema muy grave porque se nos pasan de largo. Entonces, no deis por sentado nada, absolutamente nada. La mayoría son hipótesis. Incluso mucha gente que viene súper segura de sí misma, porque esto, porque los datos, porque fíjate, porque el estudio de mercado. No, hipótesis. Si no lo has validado en persona, si no tienes los datos directos y los has obtenido tú, hipótesis. Porque los clientes, las personas, somos muy raras y muchas veces actuamos de formas que ni entendemos nosotras, ¿no? Con lo cual, hipótesis no nos gustan, tenemos que validar. Y aquí van tres grandes bloques que a mí por lo menos me ayudan a entender este proceso de validación. En primer lugar, deberíamos diseñar y escribir. O sea, el proceso para que entendáis es, voy a escribir cuáles son mis hipótesis, voy a identificarlas, voy a ser consciente de qué es lo que doy por supuesto en mi proyecto, pero ser honesto y saber que es una hipótesis, o sea, es una creencia, me gustaría que pasara esto, pero si soy honesto y no me engaño a mí mismo, pues no sé si va a ser así o no, ojalá, pero hipótesis. Y entonces describo todas mis hipótesis. Y después voy a validarlas por bloques. Las hipótesis del cliente, pues hacen referencia a yo creo que, siempre os invito además a completar la frase, ¿no? Yo creo que mi cliente tiene tales características. Yo creo que mi cliente está ubicado en tal lugar. Yo creo que mi cliente piensa tal cosa. Yo creo que mi cliente o mi tamaño de mercado es tal. Yo creo, pero no lo sabemos. Tenemos que validarlo. El siguiente, que está muy relacionado con el cliente, sería el problema que tienen esos clientes. Yo creo que este tipo de clientes tienen el problema de... Yo creo que este cliente, además de este problema, tiene este otro. Yo creo que... Y fijaros, aquí tenemos que ir muy a el problema de verdad, no el que nosotros creemos que tiene. Es verdad que nosotros pues intuiremos, pues yo creo que el problema va por aquí. Pero después, en la validación de este paso 1, lo que tendremos que hacer es el problema, preguntárselo al cliente, hacer entrevistas, hacer experimentos y de verdad descubrir cuál es el problema real que tiene el cliente. Y el problema quiere decir por aquello que estaría dispuesto a pagar para que alguien le ayudara a resolverlo. Entonces, muchas veces la cuestión es que suele parecer muy evidente cuál es ese problema, pero desde nuestra óptica. Cuando nos damos cuenta o cuando preguntamos al cliente, vemos que el problema es otro. Así que aquí también humildad, que el cliente nos diga realmente cuál es el problema. No tratemos nosotros de crearlo ni de imaginarnos cuál puede ser su problema. Que nos lo diga y desde ese punto de partida vamos a empezar pues mucho más dirigidos, ¿no? Ese sería el primer bloque, hipótesis de cliente y problema. El segundo bloque tiene relación con las hipótesis del producto y la solución. Es decir, una vez que hemos validado que existe el cliente, que tiene unas características concretas, que es como yo creía, una vez que hemos validado que el problema del cliente es el que creíamos, y si no era ese, que sabemos cuál es y lo hemos definido, pero ya sabemos que hay unas personas, ojo, escuchad, unas personas, no unos ayuntamientos, no unas empresas, no unas pymes, no, unas personas, o sea, María, Paco, personas con nombres y apellidos, porque al final esto va de personas. Y de ese problema, pues pasamos a decir, vale, y yo creo que
a esa persona con este problema, si desarrollo este producto o solución, le voy a ayudar. Entonces, yo creo que mi producto tiene que ser más grande o más pequeño. Yo creo que tiene que ser online o tiene que ser presencial. Yo creo que tiene que ser... Y entonces hacemos estas hipótesis del producto y la solución. Y en este momento es cuando prototipamos y decimos, vale, pues lo más rápidamente, con mi hipótesis de cómo yo creo que tendría que ser mi producto, mi solución, voy a enseñárselo a mi cliente y voy a testearlo. Y así sé si lo va a querer más grande, más pequeño, si le ayuda realmente a solucionar ese problema o si tengo que hacer otra cosa. Y aquí lo más importante es dejarme guiar por el cliente. Ah, no, es que esto, claro, has hecho esto, pero en realidad no, a mí no me sirve porque en realidad yo lo que necesitaría es esto otro. Ah, vale, entonces, fijaros, este proceso yo lo tengo tan metido aquí que en las reuniones comerciales incluso hasta utilizo ¿no? Utilizo estas tres inconscientemente. ¿A quién tengo delante? En la conversación voy con la mente en blanco. ¿Quién tengo delante? ¿Cuál es el cliente? Me aseguro de que lo que yo pensaba de ese cliente es cierto. Le pregunto por cuál es el problema, cuáles son los retos que tienen. Le digo que si le hacemos una propuesta, que puede ser un producto, una solución, a medida, diseñamos algo, se lo enseñamos, oye, esto no te cuadra, espera que le damos otra vuelta y después vemos cuál es el modelo económico, que es una propuesta. Decir, oye, pues para hacerte esto con tus necesidades, si a ti te cuadra, nosotros el modelo de negocio o la parte económica es esta. ¿Qué es la tercera pata? Yo creo, fijaros, yo creo que si tengo un cliente que tiene un problema, que he verificado que lo que yo voy a hacer le sirve. O sea, el producto o la solución que le ofrezco le sirve. Y me pagaría por ello, obviamente. Yo creo que si le cobro X o le cobro Y, vamos a conseguir un modelo de negocio sostenible. Es decir, el cliente sí que va a estar dispuesto a pagarlo y eso que paga el cliente a mí me sirve para generar más ingresos que gastos. Entonces, tengo un cliente que sí que me paga por ello y que si yo esto lo ejecuto repetidamente me va a funcionar. Y aquí, vamos, ya os pondría muchos ejemplos y algunos propios en los que en este punto hemos tenido que parar proyectos porque ha sido como, sí, tenemos el cliente, tiene un problema, hemos dado con el clavo de la solución, pero resulta que a la hora de ejecutarla nos sale más caro de lo que el cliente estaría dispuesto a pagar. No hay modelo de negocio, no lo podemos hacer. Pero esto nos ahorra muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísimos quebraderos de cabeza. Y estos tres bloques son los que nosotros intentamos trasladar en este programa de mentoring diciendo, fijaros, vamos a empezar con estas hipótesis de cliente, vamos a intentar hacer unos ejercicios, vamos a hacer estas hipótesis de producto-solución, vamos a prototipar, vamos a ver qué modelo de negocio hay detrás. Iba a decir, sí, el equipo de mentores somos muy pragmáticos. Con lo cual, tampoco a veces vamos a ir muy a la teoría y a explicar todo esto. O sea, para esto podríamos ir a un curso teórico de Lean Startup o leernos libros. Vamos muy al detalle. O sea, veréis que todo esto es lo que impregna la filosofía que tenemos de mentoring, sin que a veces nos demos cuenta, estar utilizando esta filosofía y estas herramientas en vuestros propios proyectos, que es lo que queremos hacer. Por mi parte, hasta aquí esta mini píldora. Ha sido súper express, pero quedaros con esta última frase de la diapositiva. Validación de hipótesis. O sea, no demos por válido nada de lo que creemos. Os aseguro que hasta a mí mismo muchas veces me desmontan hipótesis y me doy cuenta y digo, ah, vale. Es difícil verlo en un proyecto propio, porque al final queremos tanto al proyecto y estamos enamorados, enamoradas, que es difícil, pero intentad coger distancia y desenamorarnos de los proyectos para asegurarnos que esas hipótesis son reales y que van a funcionar. Bueno, hasta aquí. No sé si tenéis de esta píldora, vamos a ampliarla y vamos a darla con más extensión a lo largo del programa, pero no sé si queréis ahí hacer alguna, no sé, alguna pregunta, alguna cosa, alguna alusión rápida o algo. Noelia, Rafa, José, Jaime. Si es así, abrid micro. Yo puedo compartir mi experiencia porque es verdad que este mes de agosto lo he dedicado a eso, a hacer entrevistas de validación y me ha servido para mucho, para darme cuenta de que a lo mejor el proyecto que yo quiero sí está genial, pero lo puedo hacer con menos dinero. Quiero decir, no hace falta invertir todo lo que yo quería invertir en construir un modelo Passive House y todo esto, cuando en realidad mi cliente final busca los detalles, la comodidad y están en un entorno natural. Entonces me
me ha ayudado mucho, porque a lo mejor componer un par de bungalows y ponerlos en plan lujo, ¿no? No necesito hacer una inversión tan grande como, porque a mí me estaba asustando un poco, ¿no? Claro. El vértigo que tenemos todos a la hora de, bueno, estoy solo, ¿qué hago? ¿Dónde voy yo con un proyecto de 600.000 euros mínimo? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a pedir dinero? No tiene ningún sentido. Entonces esto es como, a ver, quieta, que las personas que has entrevistado no te están diciendo que quieren estar en una casa passive house o en una cabaña passive, no, ellos quieren sobre todo experiencia, detalles y ya está. Pues Noelia, la verdad que me encanta escucharte, porque la sensación que yo también he vivido es que muchas veces nos hipotecamos emocionalmente con nuestro propio proyecto, pero luego se suma mucha parte económica, o sea, que nos obliga a tener una atadura demasiado grande. A ver cómo lo puedo explicar. Con la idea inicial que teníamos del proyecto. Si tú con ese proyecto concebido de 600.000 euros lo construyes, obviamente tienes una hipoteca con el banco. O sea, es que, y no hay otra forma de hacerlo que no sea esa, porque al final hemos apostado... Uy, no les ha caído, creo. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo, al final hemos apostado tanto que tenemos que... Ahora, vuelve Noelia. Perdón, Ahora, que vuelvo. Noelia, que se había caído. Que al final hemos apostado tanto en ese proyecto que igual no habíamos llegado a validar. Ojo, que en el mejor de los casos ojalá sale fenomenal, pero al final no te genera, o sea, no deja de generarte una tensión que es muy, o sea, que es muy difícil de llevar, porque al final ya llevas esa hipoteca, ¿no? Y que Y hay al que llevarla final, adelante. al final lo que hay que pensar es que es tu sueño y es tu negocio. Entonces tiene que haber una rentabilidad. O sea, para mí es mi sueño y lo quiero hacer y todo, pero si voy a invertir X, digo, ¿y cuándo le voy a sacar yo a esto beneficio? ¿No? Porque al final es un negocio. Aunque esté haciendo algo que me encanta, pero vale, sí, va a venir gente, cuántas personas tengo que tener, por cuánto tiempo, para que salga rentable, que tengo que vivir 100 años. Sí. ¿No? Entonces, el problema... miras que sea rentable. Sí. El problema es que muchas veces, y yo soy muy crítico en este aspecto, precisamente también en nuestro sector, como hay un propósito detrás, además de un propósito vital, un propósito de generar un impacto positivo, parece que todo vale. Parece que eso es como una carta blanca que hace que, bueno, a ver, pero no. O sea, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, tiene que funcionar. Tiene que, sobre todo, yo soy muy defensor de los proyectos modulables, de poder empezar en pequeñito y a medida que podamos ir creciendo, pues que lo vayamos replicando y podamos hacerlo más grande. Primero, por la accesibilidad que tenemos en esos primeros momentos, financieramente, es mucho más fácil de nosotros tener los recursos, de que alguien pueda confiar en nosotros haciendo algo modular y pequeñito. Y segundo, creo que más importante, porque a medida que vamos creciendo, cada vez vamos a aprender más y lo vamos a hacer mejor. Y es que me juego una mano a que después de 5 años, nadie acaba haciéndolo como pensaba en un principio. Todo el mundo ha cambiado cosas, todo el mundo ha aprendido. Entonces eso es fundamental. Bueno, por aquí, no sé, Rafa o José, estaba Noelia por aquí. No te preocupes. No sé qué pasa con Zoom, pero siempre me da problemas. Entonces, No te preocupes. no os preocupéis que yo, si eso, vuelvo. No. Vale. Pues, bueno, Rafa o Jaime, si queréis añadir, encantados. Abrís el micro simplemente. Y yo sí que quería contaros, bueno, pues es verdad que lo he oído, quería pasar a contaros ahora, aunque yo creo que las personas que estáis igual conocéis el programa, pero contaros para las personas que no han podido estar ahora, que nos habían confirmado y que puedan ver la grabación, que va a quedar grabado,
contar un poco cómo es este programa de mentoring, ¿no? Este programa al final tiene el objetivo de llegar a 47 en esta edición, personas destinatarias de toda España que tengan proyectos verdes y o azules, que tengan ese componente ambiental, de protección de la biodiversidad, de los ríos, de los océanos. Y a cada una de esas personas, por así decirlo, vamos a tener un doble proceso que va a ir en paralelo. Ese doble proceso va a ser un proceso individual y un proceso grupal. El proceso individual va a consistir en que hay 10 horas de mentorías para cada persona. No cada proyecto, ¿de acuerdo? Si hay alguien que nos está viendo o que nos ve que son varias personas en un proyecto, se deberían de inscribir por persona y esto sería por persona, ¿vale? Entonces, estas 10 horas de mentoría que se traducen en aproximadamente 6 o 7 sesiones individuales de mentoring. Mentoring que está realizado de la mano de una persona que es la persona mentora principal, por así decirlo, generalista, que acompaña en todo el proceso y desde el primer día de la primera sesión hasta la sesión 7 va acompañando en el desarrollo basándose en estas metodologías ágiles y haciéndolo como un traje a medida y también somos muy, o sea, pues eso, muy pesados con esto, pero esto es también un proceso altamente personal en cuanto a las circunstancias de cada persona. O sea, hay que adaptarse, no somos partidarios de decir, bueno, pues todo el mundo tiene que ir a por financiación, todo el mundo tiene que empezar a crecer. Cada caso es especial e intentamos centrarnos en la persona y que al final vaya hacia unos objetivos personales que lanzando este proyecto le permita vivir esa vida que quiere vivir y que al final creemos que así el proyecto también va a tener futuro, ¿no? Porque si lanzamos algo pero luego no genera interferencias con el tipo de vida que queríamos llegar a vivir, pues bueno, hay que analizarlo desde el principio. Entonces, todas estas sesiones individuales van a darse desde, en este caso, desde finales de septiembre, que empecemos el programa, hasta principios de diciembre. Durante 3 meses va a haber estas sesiones en las que la persona mentora y el emprendedor, la emprendedora, cruzan agendas, quedan los días que mejor les venga en su horario, se conectan online y hacen estas sesiones. Y además tenemos la opción de tener mentorías especializadas que consisten en que de esas 7 sesiones, pues dependiendo del acuerdo y del análisis un poco que se haga de cada caso particular, pues 2 o 3 sesiones se puedan dedicar a mentorizaciones especialistas. Mentorizaciones especialistas para identificar dentro de todos los profesionales que tenemos ya en el pool de mentores, como, oye, si en algún caso hay alguien muy interesante que resulta que está identificado y que esa persona, pues trataríamos de también generar esa sesión. Aunque aquí, bueno, pues por la experiencia, ¿no? Tenemos bastante afinadas cuáles son las posibles necesidades y de la mano de las personas mentoras se afina muy bien en qué sesiones se necesitan. Dicho esto de las sesiones individuales, digamos que en paralelo va a estar las sesiones grupales que van a consistir en, por un lado, sesiones para fomentar el networking, que se conozcan entre todos los proyectos, que pueda haber interacciones, que ese grupo de WhatsApp esté vivo, que al final haya mucho, pues eso, mucha interacción, en definitiva, para también nutrir, ¿no? y aprender entre el grupo de participantes. Y esas sesiones van a tener esas sesiones de networking, sesiones más formativas, como podría ser algo ampliado de esta píldora de metodologías ágiles Lean Startup, finanzas, temas legales. Bueno, pues hay una serie de píldoras que van a hacerse semanalmente, los miércoles, y también una sesión final de Demo Day, donde se ponen un poco de largo y se cuentan los proyectos en unos minutos para, de alguna manera, hacer esa clausura del programa. Deciros que, bueno, pues la verdad que en los vídeos de testimonios yo creo que lo dicen por sí solo, ¿no? La parte de este apoyo tan necesario, tan emocional del programa, pero a la vez esta parte técnica, que si nos ponemos a ver finanzas, va a ser desde una perspectiva
muy centrada en la persona, en el caso concreto, aunque luego haya que ver con Vicenta, por ejemplo, ¿no? Que es la experta en números, pues los euros concretos para que aquello salga adelante, pero está muy pensado en la persona. Yo creo que, bueno, pues las metodologías más o menos las hemos comentado. Yo creo que el desarrollo general del proyecto y del mentoring del programa está, y sí que es verdad que hay ciertas condiciones importantes que hay que cumplir, que son, por un lado, por supuesto, es para personas que residen en España o que tienen nacionalidad española. Por otro lado, que no se haya constituido aún como autónomo o como empresa. O que si en algún caso circunstancial alguien es una persona autónoma y va a constituir una empresa, sí que estaríamos en ese caso, o una persona que de alguna manera pues está trabajando por cuenta ajena, va a emprender, o bueno, pues yo creo que esas son las casuísticas que sí que, ¿no? Que sí que se pueden incluir. Bruno, gracias. Está Bruno poniendo el vídeo. No sé si queréis que lo compartamos. Lo tenía por aquí preparado, los dos vídeos. Son los vídeos de testimonios y yo os invitaría a que los vierais porque son muy inspiradores, ¿no? Y son totalmente reales. De las sesiones del Demo Day final, después de contar los proyectos, o sea, esto no es algo de que les hayamos grabado, después de contar el proyecto en 2 minutos, abríamos el micro y quien quería daba su opinión, luego lo hemos montado, hemos hecho un pequeño vídeo, pero que eso es totalmente natural y así surgió, y yo creo que dice mucho, ¿no? De cómo es el programa. Para que os animéis a solicitarlo. Otra cosa importante, estamos hablando todo el rato del programa de mentoring. No sé, Bruno, si lo ibas a comentar después o aprovecho yo, pero hay varios programas abiertos dentro de la Fundación Biodiversidad que si este no encajara, sí que puede ser que alguno de los otros programas sí que sean más adecuados para el momento donde está el proyecto, ¿no? Entonces, si no me equivoco, Bruno, porque es itinerarios, se va a abrir la convocatoria, o se acaba de abrir, itinerarios de la Red Emprende Verde, que habría 3 itinerarios también, en función del punto en el que estuviera el proyecto. Y también tenemos el Constituye, que ayuda a constituir de una forma pues como más pragmática, más de dar de alta en sí y hacer todos esos procesos burocráticos, ¿no? Para dar de alta la empresa o dar de alta como autónomo o lo que sea necesario. Entonces, en caso de que Mentoring no cuadra en este momento, que sepáis que hay estos otros 2 programas que están en funcionamiento ahora mismo. Aquí nos está poniendo Bruno, mil gracias, la info de itinerarios y de Constituye, que están abiertas, ¿vale? Para el asesoramiento y la Constitución. Y por mi parte, pues antes de daros paso, por si hay alguna pregunta, reflexión, comentar lo que podáis necesitar, pues animaros. Yo creo que este programa, y ayer lo dijeron, está mal que lo digamos, ¿no? Nosotros que estamos dentro, pero ayer lo dijeron y ayer no estaba grabado, bueno, estaba grabado, pero no como para hacer testimonios, pero aún así surgió, ¿no? Varios testimonios así interesantes. Y decían, es que en estos 6 meses... Claro, contad con que ayer tuvimos la sesión de seguimiento 6 meses después de haber terminado el programa. Es decir, en esta 4ª edición, que empezaremos ahora, en junio del 2023 nos volveremos a juntar para ver el seguimiento, para ver qué tal ha ido a cada uno de los proyectos. Obviamente, en todos esos meses sigue habiendo mucha comunicación por el grupo de WhatsApp, que suelen ser súper activos y la gente sigue hablando. Hay hasta grupos que han vuelto a quedar y a reunirse online para seguir haciendo networking y ayudarse entre los proyectos. Y también aquí estamos planteando, bueno, pues si desvirtualizar y encontrar un momento para poder hacer algo presencial, ¿no? No solo con las participantes de esta edición, sino con todas las anteriores. Pero lo que se decía ayer era que después de haber terminado este programa, de haber estado en otros que, pues, oye, pues parecían, ¿no? O a priori, a primera vista, parecían súper potentes y muy rimbombantes en cuanto a todos los contenidos y todo lo que se podía hacer, que en realidad luego habían sido demasiado teóricos, demasiado basados en el libro, en dar unas charlas de manera unidireccional, y que la diferenciación brutal que tenía este programa era precisamente
lo opuesto, la personalización, el trabajar codo con codo una persona a una persona y sí, con la guía metodológica, con la teoría, con los contenidos, pero centrándonos en ese trabajo individual que yo os aseguro también a nivel personal que es súper potente. O sea, yo soy emprendedor, yo en los inicios estuve también con procesos de mentorización en los que yo tenía diferentes mentores, he recibido programas y sesiones y procesos de coaching y yo creo que es una de las cosas más potentes porque al final esas horas de mucha calidad que teniendo una persona delante nos sentamos a reflexionar, a hacernos preguntas importantes sobre nuestro proyecto y a descubrir cosas muy importantes, eso es un lujo que aunque este programa sea gratuito, que también lo digo siempre, aunque este programa sea gratuito, esto cuesta mucho dinero si lo tuviéramos que pagar de nuestro bolsillo, con lo cual para mí, vamos, es un lujo que de la Fundación Biodiversidad y Fondo Social Europeo se puedan lanzar este tipo de programas porque es un lujo y esto cuesta mucho dinero y es muy potente. Yo creo que hay que aprovecharlo. Así que, vamos, como digo siempre, recomendación personal y vamos, garantía personal de que no defrauda y que es muy potente. También, y ya termino con esto, no en vano exigimos un compromiso importante, un compromiso de participación, un compromiso de involucrarse en el proceso, de seguir las sesiones, porque al final es un lujo, es un lujo tener una plaza dentro, porque hay muchísimas más solicitudes de las que se pueden admitir y pues eso conlleva una responsabilidad de aprovecharlo y no pues fallar a otras personas que no han podido acceder, ¿no? Y que no lo puedan aprovechar. Bueno, por mi parte, esto era todo, yo creo que lo que os queríamos contar. No sé, Bruno, si hay alguna cosa... No, yo creo que lo has contado todo bastante clarito y nada, pues oye, que agradeceros mucho el estar aquí este ratito por la tarde con nosotros, que contar con nosotros en lo que podamos ayudaros desde la Fundación Biodiversidad en este momento si lo necesitáis o si no más adelante, que bueno, y al final tenemos muchos tipos de apoyos y actividades y que seguimos haciendo cosas nuevas. La red Emprende Verde y el programa Emplea Verde en el que está inscrito sigue creciendo, haciendo nuevas actividades y bueno, y que también seguimos implementando nuevos servicios, ¿no? Dentro de poco vamos a lanzar una comunidad de alumnis con todas las personas que han participado en el marco de las actuaciones de la red Emprende Verde para seguir dando otros apoyos y fortalecer la parte de networking. Y bueno, pues nada, y que bueno, y luego tenéis una comunidad, ¿no? Con más de 10.500 personas en la red Emprende Verde, en la que podáis también pues, oye, formar parte y generar ese networking y esas alianzas y sinergias con otros emprendedores y otros actores, ¿no? Del ecosistema emprendedor. Y bueno, pues nada, encantados de que podamos seguir viéndonos, que nos tengáis de referencia por si necesitáis y que podamos ayudaros. Y nada, muchas gracias. Yo igual, o sea, no lo he dicho, me refiero, pero que por supuesto, momento de dudas, momento de abrir micros, si tenéis alguna reflexión o cosas un poco que dices, es que no es una duda muy concreta, muy exacta, pero a mí me da la sensación esta, o esto es de esta forma, pues encantados que podamos aquí comentarlo y resolverlo. Ana, José, Jaime, Rafa, Noelia... Hay algunas personas que ya sabemos que estáis inscritas. Ahí está el proceso si queréis, pues comento un poco esto, ¿no? Cómo está el proceso de selección, ¿no? Porque hay alguna persona que ya sí que soy consciente que estáis inscritas. El proceso de selección, claro, hasta el día en que se cierran las inscripciones, que se ha ampliado el plazo hasta el 18 de septiembre, no se termina el proceso de selección, pero ya sí que del día 23, si no me equivoco, que va a ser el primer día, el día 23, dejadme que os lo confirme. No, perdón, el día 21 de septiembre, que previsiblemente sea cuando se dé el lanzamiento y la primera sesión del programa, del mentoring, pues unos días antes se irá comunicando la inscripción para que nos deis vuestra confirmación, para hacer el compromiso de participación. Y bueno, pues esta próxima semana
a lo largo de las siguientes, será cuando se vaya cerrando y ya se os vaya comunicando. Si, o sea, siempre que hacéis la solicitud, se os envía un email de confirmación y si falta cualquier documentación estamos en contacto, incluso tendremos una pequeña llamada para que nos contéis más detalles del proyecto, etcétera, con lo cual no os preocupéis que está todo en marcha y simplemente pues, que se está procesando todas las solicitudes que van entrando. Pues no sé, muchas gracias. Noelia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y como dice Bruno, a disposición, aparte de en este proyecto, yo, Noelia, contigo, por ejemplo, que me siento muy identificado, a disposición porque nosotros tenemos un proyecto de emprendimiento de turismo también. Entonces, también a nivel individual particular, sí. a disposición. Sí, sí, sí. Si quieres, Pues, mira, te paso por aquí el contacto, ¿vale? Y oye, encantado de poder compartir. Creo que te agregué en LinkedIn y a ti, Bruno, te acabo de agregar, así que sí, sobre todo si tienes un proyecto de turismo, me interesa hablar contigo. Sí, sí, o sea, porque también ha sido, o sea, muy, 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 muy similar a lo que dices y así te puedo contar, ¿sabes? Te lo pongo por aquí y así encantado de compartir lo que pueda ser. Ay, Cabañas con Encanto, me encanta el Yo no lo he nombre. dicho, me ha hecho la publi, Noelia. Se lo estaba poniendo en No, privado, pero está bueno. muy bien. No, pues encantado, Noelia, de ayudaros, vamos, en lo que No, se pueda. te hago publicidad. Venga, pues nada, Muy bien. a disposición y oye, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Las personas que no habéis estado por aquí, pero que tenéis oportunidad de verlo, pues también lo que podáis necesitar y esperamos vernos dentro del programa muy en breve, que vamos a empezar. La semana que viene también tenemos otro webinar, el último, que es sobre cómo vender el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues será otra píldora nueva y tendremos oportunidad también de vernos y de compartir nuevos contenidos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.